Una expresión de amor que encontramos después de la liberación del pueblo de Israel es los 10 mandamientos. Y es por eso que en este momento vamos a estudiar acerca de cómo funcionan estos mandamientos, la ley de Dios y cómo es la expresión de su amor y su carácter. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. A Comunidad en Estudio, estoy muy feliz de estar aquí con Brian, mi pastor aquí de jóvenes de Central. ¿Cómo estás, mi Dani? Todo bien, brother, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, listo para clavar los 10 mandamientos aquí en la mesa. Eso, muy bien, muy bien. No, es un estudio muy interesante, ¿no? Que incluso ha traído mucha división en el cristianismo en general, ¿no? ¿Será que los 10 mandamientos siguen cumpliendo un propósito? ¿Será que quedaron en el pasado? ¿Cómo lo podemos entender en el contexto del Éxodo, ¿no? Y creo yo que hay mucho que ver. Antes de preguntarte, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo Todo la bien, semana? gracias a Dios, una semana bendecida. Ahí nos agarró la tormenta en un camino que veníamos de regreso viajando. Sí. La providencia divina nos dirigió, pero gloria a Dios que estamos aquí y listos para entrar en estudio. ¿Y tú qué tal? Bien, estuvimos ahí junto con el pastor Rizzo, ¿no? En unos campamentos ahí cerca de Houston, ahí con todos los pastores de la conferencia, así que fue bastante positivo la experiencia allí. Y como decía ahí Brian, en la vuelta nos topó una tormenta grande. Que íbamos así, iba avanzando la tormenta y nosotros así a la par. Y en qué momento le vamos a sacar la vuelta, pero ya pasando Falfurria, si no me acuerdo, Kingsville o algo así, ya hacia la bajita, así. Así que nos libró Dios. ¿Cuántas veces Dios nos libra de tormentas también, no solo físicas, ¿no? Y de las que a veces no nos damos cuenta. Así es. Muchas veces, para ir cayendo en cuestión del tema de hoy, los mandamientos a veces, si dan una probadita, fungen como esa prevención a veces para evitarnos problemas, ¿no? Porque si nosotros seguimos reglas, si seguimos consejos, si seguimos las principios divinos en nuestra vida, nos vamos a evitar muchísimos de los problemas que hoy en día pudiéramos estar viviendo. Pero digo, solo como manera de introducción de Dios nos libra a través de su carácter y a través de su ley, ¿no? Les invito a leer el texto principal. Recuerden solamente un poco de contexto. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de cómo el pueblo de Israel fue liberado, ¿no? Y cómo recibieron el primer maná, el agua desde la roca y cómo Dios comenzó a mostrarles que a pesar de que estaban en el desierto, podía proveer siempre sus necesidades, ¿no? Él quería desarrollar un pueblo, y me gustó mucho la frase que está aquí en la escuela sabática, ¿no? Que dice que en realidad la dirección del pueblo no era hacia la tierra prometida, sino que Dios los liberó para atraerlos hacia Él. O sea, el primer objetivo de Dios no era llevarlos a un lugar físico, a la tierra prometida, donde ellos pudieran disfrutar la tierra de la leche y la miel, sino que ellos aprendieran a confiar en Él, que fueran un pueblo, el tesoro escogido, ¿no? Y ahora que dices eso, me trae directamente la aplicación mental de qué estamos esperando nosotros al venir a la iglesia. Le cantamos tanto cuando vayamos al cielo, que estemos en el cielo, pero antes de llegar al cielo tenemos que estar teniendo un encuentro con Cristo ahora, ¿no? Entonces, haciendo el paralelismo de Israel y al presente de hoy, creo que lo deberíamos estar dando ese enfoque total de justamente lo que estás diciendo. Dios, su presencia es la promesa, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Éxodo 19, del 4 al 6 dice: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué te parece este texto, mi amigo? Me quedé atrapado. Creo que demasiadas palabras importantes por ahí. Al rescato, oído a mi voz como frase, pacto, especial tesoro, pueblo, toda la tierra, reino de sacerdotes, gente santa. Un montón de cosas. Sí, conceptos que iremos desarrollando poco a poco durante el estudio que estamos teniendo. Que son palabras grandes sobre identidad, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuál era el propósito de Dios con este pueblo? De hecho, me gustó mucho que ahí en la introducción misma, en la escuela que leímos, la guía de estudio de la Biblia, se remonta al Génesis, ¿no? A esa pregunta que Dios le hace a Adán después de haber pecado, ¿no? Le dice, ¿dónde estás?
O sea, la historia de la Biblia, la historia del cristianismo, siempre fue Dios buscando al ser humano y no el ser humano buscando a Dios. Dios saliendo al encuentro, Dios preguntando dónde estás, ¿no? Y por eso el propósito de ser creados en respuesta a eso es la adoración que le tenemos. No la adoramos porque nosotros nos nace de la nada. Es porque, de hecho, la palabra dice, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, en respuesta a todo lo que Él está haciendo, nosotros le adoramos, nosotros le amamos, nosotros le obedecemos. Correcto. No por nosotros mismos. Entonces, justamente, Dios es, ahora sí que aplicado del Apocalipsis para acá, el alfa y el omega. O sea, es el inicio de todo y el término de todo, de este proceso. Así es. Mira, ¿te parece que nos remontemos ahora al monte Sinaí, ¿no? Okay. En Éxodo 19, del 1 al 8, ahí hay como un poco de contexto, ¿no? Sabes que es interesante que Dios condujo al monte Sinaí, ¿no? Yo sé que algunos ahí, hermanos, el mismo pastor estuvo en ese lugar, ¿no? Donde debe ser muy interesante conocer ese lugar, ¿no? Pero me gusta mucho de este Dios que toma la iniciativa, ¿no? De este Dios que establece un pacto, de este Dios que quiere relacionarse. O sea, cuando yo me imagino cuál era el objetivo de Dios con su pueblo, siempre fue relación. Siempre fue el querer acercarse, el querer hacer de estas personas diferentes, personas que pudieran bendecir a todo el mundo, ¿no? Y por eso los conduce hacia ese monte donde posteriormente le iba a dar el decálogo, ¿no? Había un llamado aquí especial para el pueblo, ¿no? Y yo creo que este llamado, no sé cómo tú lo ves, ¿seguirá vigente también para nosotros o quedó ahí en el pasado? ¿Qué piensas tú? Pues la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. Entonces, justamente los 10 mandamientos, ahorita estamos en el capítulo 19 de Éxodo, ligado con el 20, porque ese es el producto de todo lo que sucedió contextualmente en el 19. Pues es de los pocos, ¿cómo se llama? Fragmentos bíblicos o perícopas que se le llama, que directamente fueron expresados de Dios, con un vocabulario de Dios, con escritura de Dios, o sea, son puntuales, lo demás es revelación e inspiración, pero en este momento ni siquiera fue un dictado, fue algo expresado directamente de papá. Entonces, creo que al ser esto algo así, la palabra de Dios lo reafirma cuando dice, la palabra de Dios permanecerá para siempre, y esto es una expresión total de Dios, es una expresión divina. Correcto. Por lo tanto, los 10 mandamientos es algo que sigue vigente. Y curiosamente, cuando estudiaba contaduría pública, abriendo un poquito de experiencia por aquí, cuando estábamos estudiando acerca de las constituciones de los diferentes países, investigando y indagando, en la investigación que hicimos con los profesores, llegamos a la conclusión que la primera constitución que existió dentro del mundo, ni siquiera fueron el del pueblo de Israel. Estamos hablando de pueblos como Mesopotamia, el Egipto antiguo, o sea, todo por allá, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas que tanto refutaban a los 10 mandamientos y a las diferentes leyes que en algún futuro vamos a estudiar, es que los 10 mandamientos tienen una directa relación con el código de Hammurabi. Ah, sí, lo he visto. Sí, no sé si has escuchado, ¿no? El código de Hammurabi, ¿no? Entonces, curiosamente, sigue un símil en cuestiones de ley, ¿no? Entonces los políticos decían, o los abogados decían, pues ahí, ¿no? Esa ley fue hecha para un pueblo y un tiempo específico para una nación específica, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios también nos aclara que hay diferentes tipos de leyes, diferentes tipos de escritos de Dios. Por lo tanto, creo que como primicia, sin entrar a tanto contexto, la palabra de Dios permanece. Así es. Y tiene un propósito mucho mayor que simplemente, porque, claro, cuando vamos por el código de Hammurabi, ¿no? O todas las leyes que incluso podemos tener hoy como nación, regulan un poquito la sociedad. Claro. Funciona que la sociedad funcione en cierto orden. Pero yo creo que el propósito del decálogo aquí bíblico era un propósito mucho mayor. Él quería crear una nueva forma de ser humano. Era algo mucho más profundo, algo moral, ¿no? Algo que incluso, imagínate, o sea, en una sociedad donde el matar era prácticamente normal, venían de Egipto. Egipto, o sea, la esclavitud, por ejemplo, era algo que ellos vivían y lo sufrían. Y aquí estaban recibiendo algo diferente.
lo que hablábamos, el pues tema del maná, ¿no? Dios los estaba proyectando para algo mejor. Exactamente. O sea, quería sacar la mejor versión de su pueblo, de su gente. Y hoy en día, perdón que te quite la palabra, no, pero para seguir la misma línea de lo que decías, en la semana estoy tratando de recordar en qué plática salió, si fue en un podcast que grabamos o en un video, algo, lo tengo aquí en la boca. Ajá. Que dice, le pregunta la hija a su papá y le dice algo así, están platicando cosas de la iglesia y dice así como que, oye papá, ¿y la gente de la iglesia es buena? Y es perfecta, o sea, sigue todos los lineamientos y principios bíblicos y algún día lo logrará. Entonces el papá le responde, pues si la gente lo hiciera no necesitarían pastor. Claro. O sea, y es verdad. Si la gente ya fuera buena, si siempre fueran buena o si lograran ese potencial divino aquí en la tierra completamente, pues no necesitarían la ley en algún momento. Sin embargo, la misma Biblia dice que es algo que te va a acompañar por el resto de tus días. Entonces, es curioso poder develar esta parte que aún dentro de lo que Dios ha expresado en su ley, está mostrando su propósito para su pueblo, para su gente. Y el versículo que tú leíste, el versículo 6, dice 3 cosas importantes. Quiero gente santa. Sí. Quiero que sean un reino de sacerdotes, un tesoro especial de Dios. Pero ese quiero o esa invitación no es un absolutivo para que sí o sí lo seas. Es una invitación porque Él ya te ve allá. Correcto. Sabes que hay otra expresión, como tú dijiste, 2 expresiones, gente santa, ¿no? Y pueblo de sacerdotes. Me gusta también lo que aparece allí, que dice que el propósito era ser un tesoro, que ellos ya eran un tesoro especial de Dios. Especial de Dios. ¿Cómo se sienten ustedes? O sea, al pensar de que esto también se aplica por extensión a nosotros, que somos su tesoro, ¿no? Un tesoro es algo muy valioso. De hecho, yo me acuerdo después de Jesús cuando mencionó dónde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Tu corazón? Ajá. Y si esto lo aplicas a nosotros, si nosotros somos el tesoro de Dios, el corazón de Dios está con nosotros. ¿Somos diamantes o somos oro? Interesante, ¿no? O sea, el corazón de Dios está con nosotros. Claro. Porque donde está tu tesoro, dijo Jesús, estará tu corazón. Y nosotros, el ser tesoro de Dios es que somos valiosos, somos importantes. A veces, mira, y te voy a lanzar algo que puede ser un poco, no controversial, pero a veces nosotros nos vamos mucho a esto de que no valemos nada, ¿no? Y se nos ha planteado una sociedad una teología como muy gruesa, muy pesada con nosotros mismos, ¿no? Como que no valemos nada, que somos basura, que somos... Lo peor de lo peor de lo peor. De lo que sobra. Y si bien es cierto, hay un aspecto que es así, que estamos contaminados por el pecado, en esencia, en creación, en originalidad que Dios nos creó desde el origen, somos buenos. O sea, Dios nos creó para ser buenos. Dios nos dio esa promesa. Dios nos creó con sus manos y todavía tenemos imagen de Él en nosotros, a pesar de que estamos contaminados por el pecado. Entonces, a veces hay que tener un equilibrio allí porque, claro, al leer ahora, bueno, ustedes me serán tesoro valioso. A veces no nos sentimos así, nos sentimos basura. Cuando Dios no... Creo que hay que escuchar un poco más lo que Dios dice de nosotros. Que es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sí. Tengo un pensamiento que me está taladrando la cabeza en este momento, lo voy a compartir ahorita. Cuando estábamos hablando del tesoro especial, me sentí importante, me sentí bonito, y luego yo dije la interrupción de somos oro, somos diamante, ¿no? Sin embargo, me acordé la letra de cobre. O cobre, ¿no? Aunque en Chile el cobre, el mineral preciado. No ¿En serio? No oro ni nada, pero tienen cobre. Pues me recordé la letra de un canto cristiano, de un cantante cristiano, que dice, el oro es solo asfalto en tu ciudad. Entonces, a veces nosotros, justamente lo que decías, nos categorizamos como tesoro de Dios, pero en un concepto humano. Pero realmente, ¿qué es un tesoro divino? Para Dios, ¿qué es un tesoro especial? Porque si eso es lo que nos está categorizando a nosotros como su pueblo, entonces hay que entender también qué es ese tesoro para Dios. ¿Por qué nosotros nos autopercibimos agarrando esta idea de, ok, soy el tesoro de Dios, ya no soy esta parte perdida, no soy lo peor de lo peor, ya no soy los desechos del mundo? Ok, está bien, soy un tesoro. Pero tampoco pensarnos como un tesoro humano, sino como un tesoro divino. ¿Y qué es ese tesoro divino? Lanzo la pregunta a ver si algo de bote pronto se te... Está bueno porque, mira,
tienes que darme el link de esa canción, porque yo el otro día pensé algo y no escribí una canción sobre eso, pero estaba pensando por qué será que en el cielo hay calles de oro, ¿no? O Juan vio calles de oro y yo decía, esto es muy materialista. Yo decía, es como yo me ponga a decir, bueno, acá no tengo mansiones, así que allá voy a tener una mansión. Aquí no tengo el Teología de la prosperidad. Aquí no tengo el iPhone último modelo, en el cielo. Entonces pensaba yo, bueno, Juan vio el cielo con calles de oro, quizás es algo muy como pensando en él mismo, pero lo que tú dijiste algo mucho... Es algo... O sea, allá va a ser tan valioso el bien común que el oro, que es lo más preciado, que hoy lo guardan y lo guardan para acumular, allá va a estar al servicio a sobras. de las calles. Ese es el asfalto. O sea, entonces el tesoro de Dios tiene que ver con... ¿Quiénes somos nosotros? Estamos justamente al servicio, está, justamente sí, está bueno. Es lo que está saliendo. Tiene que ver con el desarrollo del corazón y el carácter. La sierva del Señor dice que el carácter es lo que vamos a llevar al cielo, ¿no? Entonces, el tesoro especial de Dios es un carácter que refleje su amor, que lo refleje a Él. Así es. Y un carácter que sirva a los demás. Porque de nada sirve ser oro si no estás para ser a disposición del bien común. O sea, somos alguien valioso porque, como tú dices, con un carácter renovado podemos ser de bendición. Y en esa línea del carácter, que es el tesoro preciado que Dios quiere que desarrollemos para que nosotros seamos ese tesoro especial, pues dice... No, hombre, mi gente, ya me salió lo mexicano, no, hombre. Mis hijos necesitan ayuda para desarrollar ese carácter. Mis hijos necesitan lineamientos y guías para que lo logren. Mis hijos necesitan instrucción para que ellos puedan llegar a hacer ese carácter. Y entonces Dios, en vez de darnos un manual de 30,000 artículos con pseudo configuraciones como las constituciones y cláusulas y todo eso, digo, se los va a facilitar. Les voy a dar 10. Les voy a dar 10 cosas para que entonces yo como proveedor de la ley, ellos puedan acudir a mí si necesitan ayuda y que entiendan de manera más sencilla, porque pues Dios lo entiende, pero nosotros que nuestra mente finita, que nos creemos súper inteligentes, pero realmente así comparado a lo de Dios. Entonces, pues nos dio esa ley de 10 artículos. Que en un principio, cuando estaba chico, dije, puro no. Y un pastor me dijo, es que te sientes en el no. Son 10 cosas que no, pero todo lo demás sí. Entonces, nos da la ley, nos las provee. Correcto. Para que nosotros logremos alcanzar ese carácter. Así es. Entonces, ¿cuáles son esos? Sí, ¿o cómo resumiríamos esa parte? ¿O quieres agregar algo más? No, solo para ya entrar de lleno a la ley y como para darle ahí un cierre a lo que estamos diciendo, en Romanos 13, del 8 al 10, se menciona algo muy interesante que no debemos olvidar, ¿no? Que dice así, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice así Pablo. Es. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, no se nos debe olvidar eso. Cuando nosotros vamos a estudiar ahora el decálogo, la ley de Dios, no es... O sea, si nosotros lo estudiamos como meras letras, como también en la palabra, la letra de la ley, y lo vemos simplemente como cosas que no hacer, ¿no? Y sin amor, de nada sirve. O sea, la base de la ley de Dios es el amor. El amor es el motor. Sin amor, como dijo Pablo después, de nada sirve, ¿no? Y definitivamente es más fácil, o bueno, quiero quitar esa palabra de fácil. Es más bonito cuando enfocamos el amor en la ley que enfocarnos en el rencor, en el odio, en las imposibilidades y en la negación. Porque guiamos más en el comportamiento o en un juicio conductual del crecimiento humano para poder lograrlo. Y es donde viene entonces el pseudopensamiento farisaico de voy a ser salvo, sí, por fe, pero por las obras que estoy haciendo. Entonces, cuando enfocamos de diferente manera la ley, erramos la manera en la que la cumplimos. Sí. ¿Me explico? Entonces, para poder tocar esta parte de la ley, que como tal la escuela sabática no llega a profundidad para desarrollar cada uno de los mandamientos, me gustaría presentarte algo. Y no me vayan a malinterpretar aquí, mis queridos amigos. Dani, quiero decirte e invitarte a un triángulo amoroso. Y espero Mariana no se asuste. Okay. Un triángulo amoroso. ¿Qué es un triángulo amoroso en esta ley? Simplemente sencillo, lo dice Marcos 12, 30 y 31 en referencia a los 10 mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios
con todas tus fuerzas, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo si no te amas, pero no te puedes amar si no amas a Dios. Entonces, los 10 mandamientos nos llevan a ese viaje del triángulo amoroso entre los entes que existen socialmente en nuestro mundo. Claro. Está Dios, lo divino, la persona, el individual y la sociedad con la que me interrelaciono a través de la personalidad, ¿no? Porque el carácter es la parte intrínseca del ser humano para guiarse en la vida y tomar decisiones. Pero la personalidad es el nexo con los demás. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley tiene que ver con tu personalidad y la actitud en la que lo imprimes. Por lo tanto, cuando tú ves este triángulo amoroso y ves los 10 mandamientos, dices, sí, ok, voy con Dios. Y seas extrovertido, introvertido, lo que seas, tú con Dios. Pero ¿cómo entonces la expresas con los demás? Y por eso entonces dice, Dios en la ley, este pueblo es violento, creció en esclavitud. Incluso antes de ser esclavos, fueron y a Siquem los hicieron que se circunciden y lo mataron a todo el pueblo. Es un no matarás. Correcto. Son gente que se casa con 3, 4 esposas, no codiciarás la esposa de tu prójimo. Entonces, no adulterar, ¿no? Por esa razón los mandamientos nacen de donde nacen, porque Dios les dio lineamientos para mejorar su carácter en un proyecto a largo plazo. Claro. A largo plazo la humanidad, que si nos damos una vista a todo lo que estamos viendo hoy en día, pues sigue en cumplimiento ese largo plazo, porque lo seguimos necesitando. No porque sean lineamientos que en el cielo se escribieron y tienen que estar así cumpliéndose al tal como el pie de la letra de esos 10 decálogos, no. Es porque nuestra conducta humana está condicionada al pecado y seguimos en un proceso que se llama santificación. Por eso necesitamos los 10 mandamientos. Correcto. Sabes que está súper interesante eso del triángulo, me gustó mucho. Creo que lo voy a anotar ahí porque... Una canción. Es exactamente... Huele a canción. No sé si sonaría medio mal. Sí. Pero es interesante que, claro, la vida gira en torno a eso, el prójimo, nosotros y Dios en el centro, ¿no? Ahora, cuando leemos los 10 mandamientos, generalmente lo empezamos de una con el versículo 3. Pero nos olvidamos que parte importante de los 10 mandamientos empieza en el versículo 1 y 2. De hecho, yo diría que es lo más importante. Y hay algunos que, como tú lanzaste, podemos lanzar factos ahí de los 10 mandamientos, ¿no? Sí, venimos preparados. Sí. No los vamos a estudiar entero, cada uno. Tú puedes ahí reflexionar de cada uno en tu casa. Y si lo hiciste esta semana... Que los pongan en los comentarios también, para que podamos verlos. ¿Y qué piensas tú acerca de los 10 mandamientos? ¿Qué le pareció más interesante? ¿Cuál es a lo mejor el que se te es un poquito más fácil o cumplir? No sé. Sí. Solo un facto aquí. Date. Dice así, mira, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios delante de mí. A veces nosotros nos saltamos esta primera parte cuando en realidad es lo principal, es el motor que hace andar toda la máquina, ¿no? De hecho, hay algunos que dicen que en realidad los no que siguen después son reacciones, son condiciones de lo primero. Es como decir, si tú crees que Dios te sacó y te rescató, por lo tanto, son consecuencias. Por lo tanto, yo te rescaté, por lo tanto, no vas a tener Dios delante de mí y vas a... Y ahí pero no sería como muy... ¿No sonaría muy condicionante eso? Pregunto, cuestiono. Es que, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Solo te lo cierro ahí para que tú ahí lances tu pregunta. Para que no me sigas cuestionando. No, está bien. Mira, porque... De nada sirve si tú no conoces a ese Dios que te rescató. De nada sirve guardar lo que Él te dijo. Primero tú tienes que conocer a ese Dios. Primero tú tienes que saber quién es el que te lo está pidiendo. Cuando tú lo conoces, entonces vas a vivir de acuerdo a su ley, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, no, me uno. Nada más estaba cotorreando un poquito para meterle un poquito aquí de rating. Emoción. Pero mi respuesta está en tu dedo. Ajá. Mi respuesta está en este dedo. En este. Cuando te casaste con Mariana y están en relación... Ok, Ajá. Cuando estás en relación con Mariana, de noviazgo, obviamente, hablaron de acuerdos para su relación. Correcto. Si tú quieres estar en relación con ella y ella contigo, pues aquí está la cartilla. O sea, está bonito los sentimientos, está bonito que te guste, pero hay acuerdos que hay que tomar como pareja, ¿no? Correcto. Lo mismo es aquí. Quieres una relación con Dios y quieres que Él sea tu Salvador y te redima y te saque y tengas un encuentro con Él y todo eso,
hay una parte que tú tienes que corresponder en ese acuerdo, ¿no? Entonces, me gusta que esto sea como votos de amor, ¿no? Sí, como... eso es un voto de amor al final. El pueblo se estaba casando con Dios. Que estaba casando con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería una identidad con ellos. Repetimos lo del principio. Quería un reino de sacerdotes, gente santa, gente que pudieran compartir el testimonio de Cristo con sus propias vidas. Que no fuera necesario que el Hijo de Dios viniera a este mundo para que lo conocieran, sino que a través de su pueblo lo conocieran a Él. Pero como no le conocieron a Él a través de su pueblo, tuvo que venir Jesús para que conocieran al Padre. Interesante, ¿no? Wow. ¿Sabes qué? Bueno, fue una frase importante lo que tú dijiste, ¿no? Porque al final todo se centra en Jesús, ¿no? O sea, Jesús vino por muchísimas razones, pero una de las razones por eso Dios da, la gente no pudo cumplir y Jesús viene a mostrarnos realmente cómo es y a salvarnos. Con permiso que ahí les voy a mostrar cómo se hace esto, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, solo para ir como haciendo un resumen de esto, hay otra cosa que me llama la atención, tú me la puedes cuestionar, no hay problema. el cuestionador, León. Mira, como Jesús dijo que esto se resumía en dos, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Y generalmente nosotros separamos en los 4 primeros de la respuesta de amor vertical, mía con Dios, pero los otros 6 al prójimo, ¿no? Pero ahora mira, no sé si tú sabías que los judíos antiguos no dividían en 4 y 6, sino que dividían de 5 en 5. O sea, mitad y mitad. Esa no me la... Y sabes que esto es muy interesante porque ¿cuál es el 5.º mandamiento? Que es los padres. Y para los judíos, en realidad, mostrarle amor y venerar al padre y a la madre era no en relación al prójimo, sino que era en relación a su padre. A tu Dios. Claro, o sea, cómo tú tratabas a Dios. Por eso es tan importante la paternidad en los judíos. Y por eso una de las tareas más principales de los padres y que Dios le encomendaba era traspasar de generación en generación. Porque la única manera de que este pueblo se mantuviera como pueblo escogido y tesoro escogido era que los padres cumplieran y que los hijos también veneraran a... Me acabas de dar una explosión mental. Dale. No, lo que tú dijiste me explotó la mente. Ajá. O sea, no me había puesto a pensarlo así y voy a solo hacer como un agregado. Dale. Lo que dijiste me encanta y creo que me hace demasiado sentido que el 5.º mandamiento los judíos lo vean así, porque tenemos un Padre Celestial, pero también todos nacimos de un padre, necesitamos un espermatozoide para nacer, ¿no? Entonces necesitamos un padre biológico. Pero la figura del Padre en la tierra, en el plan de Dios, es que fuera el sacerdote de la casa. Entonces, un reino de sacerdotes. Entonces, si vimos un esquema quiasmático aquí en los mismos mandamientos, estamos viendo que la misma cumbre que topa con Cristo en nuestra relación también baja en el mismo propósito que expulsa a través del sacerdocio. Así que la paternidad como clave también de nuestra relación con nuestro Dios, pero también en la humanidad y en la sociedad. Buena, estuvo buena, brother. Estuvo buena. Tengo que escribir un libro después. Sí. Oye, me pareció muy interesante. Y por eso quizá el llamado también va para ustedes, ¿no? Los que son padres y todos los que somos hijos, ¿no? De honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Honrarlos a ellos no es algo que se relaciona con el prójimo, sino que es algo que se relaciona directamente con Dios. Por eso es algo tan santo, algo tan sagrado. Así que, y mira, simplemente ya tirarte el último... No sé si quieres ahí comentar algo más. No, vamos bien. Sí, solo tengo en mente que la parte de las promesas, pero lo podemos comentar al final. Sí, lo podemos comentar como cierre. Y bueno, las funciones de la ley de Dios, eso también lo estudiamos en esta semana, ¿no? Una señal indicadora que señala Jesús, ¿no? Quien perdona nuestros pecados. También me gusta mucho que dice que la ley de Dios es como una valla que crea un amplio espacio de libertad para la vida. El mismo salmista dice, ¿no? Que en tu ley yo corro, me deleito, es como un campo abierto. A veces nosotros miramos la ley como algo muy estricto, como que me limita la vida. Y en realidad es todo lo contrario, sino que me la expande, ¿no? Voy a agarrar aquí, ahora sí que el tiempo. Platicaba con el pastor Laguerre, que es un francés, él, que una vez llegó a Montemorelos y me dice, mira, la ley es como que, me dice, voy a usar una palabra mexicana, un animal, un buey, ¿no? México. Que lo tienen en un rancho grandísimo. Imagínate que ese rancho
hay un área que Dios, bueno, el dueño ha marcado para que tú puedas estar. Pero tú como buey, que es el animal, puedes saltar la valla o meterte y entonces te vas a meter en problemas. Porque hay otros territorios, hay otras personas que se creen dueños de toda esa parte, hay peligros, lo que sea. Entonces Dios te ha puesto una yunta, que es el triángulo que les ponen. Okay. No te molesta, está hecho a la medida, pero pues a veces tú puedes sentir como animal que te impide salir de eso. Pero tienes todo un espacio grande para desarrollar tu vida, para estar bien, pero tú quieres lo de afuera. Entonces la ley viene a ser como esa yunta que te protege de lo que está afuera. Pero dentro de una plataforma de libertad te da la oportunidad de ser provechoso ahí. Entonces digo, ahorita que estabas comentando esa parte, se me vino a la mente esa charla. Y otros puntos aquí también que podemos ver de la ley de Dios. Deuteronomio 4:6 nos da sabiduría, nos aleja del mal. Salmo 119:104 nos da libertad. Santiago 2:12 nos da paz. Digo, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría tener paz? Salmo 119:165 Correcto. Nos da prosperidad también. Josué 1:8 nos señala el pecado. Romanos 7:7 y lo que tú has dado énfasis el día de hoy, que me ha encantado esta parte del podcast, es que nos conduce a Cristo. Así es. La ley nos conduce a Cristo porque son una expresión de Él mismo. Y ya para ir cerrando, amigo, yo solamente quisiera decir, mira, hay otra cosa. Hace tiempo leí un par de libros, ¿no? con respecto a la ley, por eso tengo estos datos que me llamaron mucho la atención. Viste que el último mandamiento es sobre no codiciar. Y hay muchos que lo ven, incluso judíos antiguos, que ven que esto es como una cadena que va en aumento. Okay. Y que el último mandamiento en realidad es como un resultado. Si tú realmente vives de acuerdo a lo que Dios quiere para ti, tú no vas a codiciar nada más, porque vas a vivir una vida en abundancia, una vida plena, ¿no? Una vida que Dios quiere para ti. Y cuando tú realmente vives una vida donde ves que Dios te está bendiciendo, donde ves que estás amando al prójimo, donde estás viviendo según la voluntad de Dios, o sea, el resultado también va a ser, yo no voy a codiciar nada de lo que el otro tiene, porque con lo que yo tengo me basta, ¿no? Eso me llama mucho la atención también. Y esa parte, este último versículo, sí, no lo había conectado con la parte de la psicología. De hecho, he estado trabajando así como personalmente en algunos escritos y pensamientos acerca de cómo conectar la teología con la psicología. Y ese último versículo, creo que me atrevería a hacer un cambio de planes en la escuela sabática. Yo no separaría, digo, en 5 y 5 ahora, como los judíos en este planteamiento, 4 y 6, como dice la escuela sabática. Creo que este último lo pondría en uno aparte. ¿Por qué? Porque los primeros 4, pon tú, para Dios, o sea, tu relación con Dios. El quinto es como que el enlace entre los primeros y los demás, ¿no? Luego los otros 4 para tu relación con los demás. Pero creo que el último, lo que Dios nos está diciendo es, quiero que tengas una mente sana. ¿Por qué entonces Marcos 12:30 dice, ámate a ti mismo? ¿Por qué dice, ten cuidado de lo que también vales para ti? De lo que pasa acá y de lo que pasa acá. Entonces dice, una persona que tiene una mente sana, una persona que se ama, que está bien con lo que está haciendo, con lo que trabaja y con lo que desarrolla, no va a andar codiciando. Entonces, creo que también el mensaje al final de Dios es... Amado, yo creo que prosperes en todo sí. Y que tengas salud. Amén, amén. Y que eso también sea tu propia experiencia. La ley al final es una promesa también. Una promesa de que sí se puede tener una vida mejor. De que sí se puede tener una vida que agrade a Dios. Y una vida que no acabe en ti, sino que una vida que sea como este triángulo que dijo aquí el pastor Brian, ¿no? Una vida vertical, horizontal, pero también hacia adentro, ¿no? Que podamos encontrar ese amor, esa validación que solamente se encuentra en Dios, ¿no? Que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y que también Él nos pueda hacer amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Así que eso sea también tu realidad y que Dios te bendiga. Gracias, Brian. Gracias, Dani. Gracias, familia, por acompañarnos en Comunidad de Estudio. Estoy feliz de haber estado por aquí, de compartir la escuela sabática y a seguirle dando, a seguir creciendo en Cristo Jesús. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.